Muy buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública de hoy, 20 de octubre de 2025, dejando, como viene siendo habitual, el primer punto del orden del día para el final y comenzando con el debate y votación de la moción número 34/25, dimanante de la interpelación número 61/25 respecto a la política general en materia de gestión y control del presupuesto en situación de prórroga presupuestaria y, en particular, sobre las subvenciones nominativas y transferencias para el ejercicio 2025 presentada por el Grupo Socialista. Para su presentación y defensa dispone de 5 minutos su portavoz, el señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los aquí presentes. Bien, esta moción es consecuencia de una interpelación, como bien dice su nombre, de hace ya prácticamente un mes o unas cuantas semanas, que formulé yo mismo en el Pleno de esta Cámara y, desde luego, no estaba presente físicamente cuando el señor Soro también formuló una interpelación este pasado viernes, pero la visualicé luego atentamente y creo que se ve complementada casi con lo que también contestó el consejero de Hacienda en algunos de los planteamientos que hizo usted, señor Soro, sobre el tema, por ejemplo, de las subvenciones nominativas, ¿no? De tal manera que, bueno, pues independientemente de lo que haga usted con la moción, con la interpelación suya, pero se ha complementado y da lugar a un escenario en el que nosotros nos preocupaba que el propio consejero de Hacienda, en la interpelación en la interpelación nuestra del Grupo Parlamentario Socialista, ya formuló que yo le preguntaba por la orden de prórroga, de que era una orden muy similar a la de la última vez que se prorrogó el presupuesto en el 2019. Él decía, bueno, es incluso más flexible, da más agilidad para que no se tengan tantas problemáticas luego a la hora de la gestión del presupuesto, etcétera, etcétera. Y nos dio una serie de cifras, de porcentajes por departamentos en cuanto a ejecución de esas subvenciones nominativas. Creo que no dijo más en cuanto a porcentajes el pasado viernes, y había porcentajes en algunos departamentos que eran, bueno, pues elevados también porque hay un número muy reducido de subvenciones, y había otros departamentos pues que estaban en cifras en torno al 60%, medio ambiente, presidencia y, en concreto, por ejemplo, cantaba, entre comillas, el Departamento de Educación con un porcentaje mínimo de ejecución, muy influido por el asunto, ya sabemos, de las federaciones deportivas. Estamos en los niveles del 15% y creo que en esos niveles a septiembre son los que son, ¿no? Faltaban 17 millones, creo que le comentó, de subvenciones pendientes de este apartado y que había pues una serie de subvenciones que estaban prácticamente en manos de intervención, con problemas de, bueno, pues las problemáticas que todos conocemos con el tema de la intervención general, de los convenios, el interés público, la justificación. Citaba algunas, como por ejemplo la Fundación La Bordeta, que todavía estaba pendiente de concesión, etcétera. Claro, la intencionalidad de esta moción, de esta interpelación, era bueno, pues situar que estamos en octubre, que esta situación ya se conocía, que hemos caminado durante el ejercicio 2025 con una situación conocida desde principios de año y que todavía hay entidades, federaciones, entes, beneficiarios que no han visto solucionada esta situación pendiente, como digo, de esas subvenciones, por ejemplo, nominativas, que están ya recogidas en el presupuesto de 2024, prorrogado en el 2025. Que no quiere decir, antes de que me lo digan ustedes, que estemos de acuerdo con todas las subvenciones que ahí están recogidas, que también lo decía el señor Soros, y a lo mejor yo no estoy de acuerdo con algunas de las que ahí aparecen, efectivamente, no estamos de acuerdo con algunas, pero una vez que están ahí esas subvenciones y que se han prorrogado y que la orden de prórroga es flexible y permite una agilidad y permite unas justificaciones por interés general, etcétera, etcétera, y ya veremos que es otro debate, el cómo articulamos quizás para el futuro determinadas subvenciones que han ido cayendo en ese pozo de las subvenciones nominativas cuando debían articularse de otra manera. Pero una vez que está hecho eso ya así, hagamos de una vez lo necesario para que se resuelva esta situación, porque volví a hablar en este viernes el consejero de que, bueno, si al final en diciembre no hemos concluido, no se han resuelto todas, pues traemos un decreto. Hombre, pero
Quiero decir, hemos puesto una fecha, pusimos en esta moción una fecha del 31 de octubre, que ya lo tenemos ahí de manera inminente, pues porque nos parece ya muy poco justificable que a estas alturas, como digo, del ejercicio la situación esté sin resolver, sabiendo que son situaciones problemáticas, pero que lo sabemos desde el 1 de enero o desde que la fecha de prórroga del anterior presupuesto. Por tanto, hacemos esa solicitud de que se resuelva esto ya, de que se produzcan las transferencias y se resuelvan este tipo de situaciones sin tener que llegar aquí al 31 de diciembre con la situación todavía sin resolver. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Galeano. Turno ahora de intervención de los grupos parlamentarios, comenzando, en este caso empezaría el Grupo Parlamentario Mixto, pero el señor Sanz ha excusado su asistencia por no poder venir a la comisión. Comenzamos entonces con Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte, dispone usted de 3 minutos. Pues buenos días, señorías. Y bueno, una moción escueta y al grano, que es lo que muchas veces es práctico, y en consecuencia la votaremos a favor. Repasando lo que dijo el consejero en su interpelación, lo cierto es que nos quedamos algo fríos porque trasladaba como malas sensaciones ante la viabilidad de esta propuesta. Parece que no había gran interés por parte del Gobierno hace 2 semanas al menos de ejecutar estas subvenciones nominativas que faltaban por entregar en general a distintas asociaciones, la mayoría culturales. La prórroga presupuestaria, y estamos hablando mucho de esto en la Cámara, genera importantes afecciones y estamos viendo en este caso, por ejemplo, que son afecciones muy reales, que no es un cuento como a veces se dice que da igual que haya presupuesto o que no haya presupuesto. La prórroga presupuestaria genera importantes afecciones que afectan a muchas de nuestras instituciones y organismos. El presupuesto es una ley, entendemos que se debe cumplir y con ello también las subvenciones que estaban contempladas a distintas instituciones y colectivos y que tienen derecho a ellas. Y si no se puede o si se comenta que la prórroga no lo habilita, está claro que el presupuesto prorrogado, el presupuesto que había y el prorrogado, lo que sí que habilitaban era la voluntad política de conceder esas subvenciones, con lo cual pueden buscarse otros medios, que los hay, otros medios dentro de una prórroga presupuestaria para, mediante convenios u otro tipo de fórmulas administrativas, llegar a trasladar esa subvención a las asociaciones y muchos ayuntamientos que las precisan. Respecto a la moción en sí, bueno, seguramente lo más difícil de cumplir sea ese plazo de finales de mes. Entiendo que el plazo de final de mes se ponía porque iba vinculado a que la justificación se pueda hacer en este presente ejercicio y ojalá sea así y se pueda hacer. Nosotros apoyamos la propuesta porque, como he dicho antes, los presupuestos mostraban una voluntad política que debe, de una fórmula u otra o por un cauce u otro, debemos ser capaces de que se llegue a ejecutar. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Por Xunta Aragonesista, señor Soro. Sí, muchas gracias. Pues hemos hablado ya mucho de las consecuencias de la prórroga presupuestaria. Seguiremos hablando este año y me temo que seguiremos hablando el año que viene. Y efectivamente, señor Galeano, la interpelación que hizo usted del 11 de septiembre, que yo me leí lógicamente, y la que hice yo el viernes se complementan porque estábamos absolutamente en la misma línea. Yo pretendía de alguna manera actualizar lo que le había dicho a usted el consejero. La prórroga plantea problemas, especialmente en el capítulo 4, porque no se prorrogan todas las subvenciones. Y el mayor problema es con las subvenciones nominativas. ¿Por qué? Porque con la ley de subvenciones o están en el presupuesto, eso es lo que dice el artículo 29, y no se prorrogan, por lo tanto no están en el presupuesto, o está en una norma con rango de ley, es lo que se ha solucionado con los decretos leyes 1 y 4, creo recordar que son de las de carácter social y las de carácter económico, o tienen que concurrir, según el artículo 31, interés público, social, económico, humanitario, y muchas veces no concurre. Por lo tanto, el mayor problema con las subvenciones, con el capítulo 4, con las subvenciones, son las nominativas. La fórmula es pues que haya esa norma con rango de ley, ese decreto ley. El otro día el consejero sí que dijo que posiblemente se planteaban hacer otro nuevo decreto ley en el que entiendo que recogerán subvenciones que no estuvieran en los 2 anteriores. En ese decreto ley podrían añadirse subvenciones que no estaban previstas en el del 24. ¿Por qué no? Porque no traen causa del presupuesto prorrogado, sino que se parte de cero a la hora de a través de una norma con rango de ley,
después convalidadas por este Parlamento, se podrán subvencionar. Y lo que le pediría al consejero es, ya menos, vamos a hablar de ese decreto ley. Los anteriores no ha sido así, pero bueno, ahí de alguna manera se recuperaban subvenciones, nos gustarán más o menos el presupuesto del 24. Yo creo que lo que procedería es que el Gobierno nos llame para hablar. Vamos a ver cómo se plantea ese tercer decreto ley escoba para las subvenciones nominativas que queden pendientes. Yo sigo sin entender muy bien lo de las federaciones deportivas. El otro día le pregunté expresamente al consejero. Posiblemente está muy bien que no sean subvenciones, diría que en subvenciones nominativas. Se lo explico a usted en su interpelación y es cierto, yo lo he visto porque lo he vivido. Cuando se te complica un año, se lo dijo el consejero y yo lo he vivido. Lo he vivido quiere decir que lo he hecho. Se te complica un año con intervención, hacer una transferencia corriente de capital a alguna entidad, ¿y qué haces? Pues pides que sea nominativa en el presupuesto y te evitas problemas. Entonces yo creo que está bien y además se lo he dicho al consejero, incluso creo que lo he dicho públicamente, hacer limpieza de ese listado de subvenciones nominativas que se van acumulando en el presupuesto, pero, insisto, yo con las federaciones deportivas, después del viernes, seguí sin tenerlo muy claro. Bueno, votaremos a favor de la iniciativa, por supuesto, pero claro, la única fórmula que tienen es ese tercer decreto ley y, una vez más, lo digo públicamente, creo que procedería que nos llamara al Gobierno a los grupos para negociarlo y para que no solo las que están en el presupuesto prorrogado, sino otras pudieran entrar. Gracias, señor Soro. Por parte del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Zibiak, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ya hemos aprobado 2 decretos ley, precisamente para ir subsanando los problemas que tenía la prórroga presupuestaria respecto a subvenciones y transferencias nominativas. Y la verdad que cuando la presidenta preguntó a los grupos parlamentarios si alguno solicitaba su tramitación como proyecto de ley, nadie se levantó para decirlo, porque era una buena ocasión, especialmente en el segundo decreto ley, para haber propuesto una tramitación como proyecto de ley e incluir en esas subvenciones del decreto ley las que los grupos puedan haber percibido que faltaban. Y la verdad que nadie tomó esa iniciativa. Iniciativa que, por otro lado, muy pocas veces se toma en esta Cámara. Y yo animo a los grupos más grandes que nosotros, bueno, solo hay uno más grande que nosotros, aparte del Gobierno, a que alguna vez lo hagan, en lugar de hacer ese apoyo acrítico tan del gusto del bipartidismo que hicieron cuando se convalidó el decreto ley. Vale que nosotros también lo hicimos, pero nosotros estábamos prorrogando unas subvenciones que venían de un presupuesto aprobado por nosotros, lo cual tenía políticamente más sentido. Pero es que ustedes aprobaron un decreto ley de un presupuesto al que sus señorías votaron que no, ya me contarán. Y ahora vienen aquí a pedir que hay subvenciones que no están incluidas en ese decreto ley. Pues ¿por qué no forzaron la inclusión de ese decreto ley solicitando la tramitación como proyecto de ley? Y ahí podía haber habido un margen de negociación o de inclusión de estas subvenciones mediante un trámite de enmiendas, aunque fuera por el procedimiento de lectura única. Las explicaciones que dio el consejero nos parecieron razonables. Por otro lado, si para que aprobemos esta moción nos citan como ejemplo la Fundación La Bordeta, obviamente es que no contaban con el voto de Vox. Y por otro lado también lo que ha dicho algún otro portavoz respecto a que habría que ir sustituyendo, que lo dijo el otro día la consejera de Educación, que habría que ir sustituyendo algunas de estas fórmulas de financiación de algunos de los entes, como por ejemplo de las federaciones deportivas, con unos convenios plurianuales, nos parece razonable para no dejar la financiación de servicios tan importantes como la Federación, por ejemplo, la Federación de Montaña, la Federación de Fútbol, de Baloncesto, de Atletismo, al albur de la coyuntura política. Nos parecería bien lo del convenio. Desde luego animamos a la consejera, a la cual vamos a seguir con que se lo contestó a su compañero Burrell el pasado pleno. Vamos a estar muy atentos a ver si esos convenios finalmente se manifiestan. Y, por otro lado, siempre les queda, ya que tenemos los inconvenientes de la prórroga presupuestaria, siempre le queda al Grupo Socialista hacer como en Extremadura, que están negociando la aprobación del presupuesto de María Guardiola. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Zibiak. Y cierra por parte del Grupo Popular su portavoz, la señora Puyuelo del Val. Muchas gracias, presidenta. Buenos días.
Señorías, hoy debatimos una moción del Grupo Socialista que, como ha explicado el señor Galeano, insta al Gobierno de Aragón a transferir a las entidades beneficiarias el importe de las subvenciones nominativas que figuran en el presupuesto prorrogado de 2024 antes del 31 de octubre de 2025. Estamos, señorías, ante una moción que en apariencia pretende agilizar la transferencia de fondos, pero que en el fondo omite algo esencial, que con la prórroga presupuestaria las subvenciones nominativas decaen y no resultan exigibles. Para la tramitación y concesión de ayudas directas resulta necesario recurrir a algunas de las dos vías previstas en la Ley General de Subvenciones, ayudas contenidas en una norma de rango legal, como se ha dicho, o concesión directa por razones de interés público, social, económico o humanitario. Señor Galeano, le recordó el señor Bermúdez en su interpelación que en Aragón se han vuelto a conceder en el 25 una parte importante de las subvenciones nominativas aprobadas en el presupuesto del 24, a través de los decretos 1 y 4, publicados en los meses de abril y junio, como ya se ha dicho, y convalidados por estas Cortes. Ustedes no fueron tan ágiles en el 19, hicieron un decreto de subvenciones en prórroga presupuestaria en noviembre. Y además también dijo que en función de las solicitudes recibidas de los departamentos se han ido autorizando créditos para la tramitación de otras ayudas en aquellos casos en los que concurrían razones de interés público, social, económico o humanitario. La ejecución a día de hoy estaba cerca al 68%, en algunos departamentos llegaba al 100%, como en el de Sanidad, y que el problema en educación con las federaciones se hará conforme el señor consejero dijo que se haría y se daría las ayudas conforme a la actividad real que desempeñaran, y también se habló pues, de hacerlo mediante convenios plurianuales. Y también se dijo que se incrementará el total de la ejecución de estas partidas antes de que terminara el año. El Gobierno ha actuado con diligencia y ha hecho uso de los cauces legales previstos para poder conceder de forma directa una buena parte de las subvenciones nominativas previstas, siempre que tuviera sentido su continuidad y que fueran acordes con los objetivos del Gobierno para este ejercicio. Pero es que el equilibrio de las cuentas y cumplir con la regla de gastos, señoría, también están entre ellos. Con menos ingresos provenientes del Estado y los capítulos 1 y 2 subiendo, se debe priorizar en lo esencial. Y lo que me sorprende, señor Galeano, es que de la información y los datos que le dio el señor Bermúdez en la interpelación que usted le hizo y de su conocimiento en la materia, que es muy amplio, la consecuencia haya sido instar esta moción que insta al Gobierno a saltarse el procedimiento y la ley, como si ignorara que lo que lo solicita tal y como lo plantea es imposible. También sorprende la defensa férrea que subyace de la literalidad de su moción del anexo 4 del presupuesto del 24, un presupuesto elaborado y apoyado también por Vox y que ustedes criticaron tanto. Aplaudo este cambio de opinión y me alegro que, aunque algo tarde, defienda con tanto interés, pero he de decirle que con poco acierto, una parte importante de nuestro presupuesto. Votaremos en contra, señor Galeano. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación de esta moción. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 10 votos en contra. Decae la moción 34/25. Turno de explicación de voto. Señor Civiac, por Vox. Sí, bueno, yo no estoy seguro que el señor Galeano quisiera saltarse la ley. Yo lo que creo es que pide que se agilice la tramitación de una norma con rango de ley. No, yo creo que por ahí van las cosas. Yo entiendo que esa norma con rango de ley llegará al Parlamento más pronto que tarde, porque son muchos miles de deportistas federados que están esperando, en el caso particular de las federaciones deportivas, que haya una solución a la financiación, y yo entiendo que el Gobierno de Azcón no se va a enfrentar a miles de federados deportivos, entre ellos a mí mismo. Entonces, bueno, yo confío que ese dinero llegue y que llegue lo antes posible. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Civiac. Señor Galeano, por el Grupo Socialista. Bien, gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer a los grupos que han apoyado, por supuesto, esta moción. Vamos a ver. Yo no sé si es lo del lunes o algo después de la tormenta esta o tal, pero si es el propio Gobierno el que está intentando sacarlas. Si estoy diciéndole yo que se están teniendo problemas con intervención y demás, si no fuera posible, ¿no haría nada? No sé si me entienden. O sea, si esto lo sabemos ya desde el 1 de enero, o desde el 1 de febrero o el 1 de marzo,
Si resulta que el propio consejero está intentando llevar a cabo las subvenciones famosas a las federaciones deportivas, pues no, digan que no se puede hacer nada y traigan el decreto. Pero entonces, ¿para qué estamos intentando hacer algo? Con las problemáticas que todos sabemos que existen con intervención, con las figuras de los convenios, con las figuras de tal. Sí que se están contradiciendo ustedes mismos. Y, señora Puyuelo, con echar la vista hacia atrás, claro, es que el año 2019 es que se disolvieron las Cortes. No, hombre, claro, es que hay un periodo electoral y hay una conformación de gobierno. Hombre, entre hacerlo en marzo-abril a hacerlo en diciembre, y yo no digo que sí, que las pudimos hacer en marzo-abril, pero es que luego los tiempos son los tiempos obligados por la convocatoria electoral. O sea, la situación no es equiparable en cuanto al contexto en el que nos movemos. En cualquier caso, espero pues eso, que al menos se venga un decreto cuanto antes, que, como digo, ya se sabía esto. Ahora, está bien ese tipo de votaciones y de explicaciones, porque en octubre nos dan la razón de que con la prórroga había consecuencias. Bueno, ya lo estamos diciendo ahora a día de hoy. Hemos asumido ya una realidad que algunos decíamos, no, es que entonces hace 6 meses todo era jauja. Ahora ya nos hemos dado cuenta de que es jaujín, de que no era todo tan fácil. Pero bueno, bienvenidos aquí a la crítica. Gracias. Muchas gracias, señor Galeano, y por el Grupo Popular, señora Puyuelo. Gracias, presidenta. Señor Galeano, no diga que ahora nos damos cuenta de los problemas que trae la prórroga presupuestaria, que desde el minuto 1 pusimos encima de la mesa que se iba a ralentizar y que el principal problema lo iba a tener el Gobierno. El Gobierno, porque administrativamente le iba a costar impulsar las modificaciones y todo lo que es impulsar un presupuesto o prórroga presupuestaria. Y luego le quería decir, es que la literalidad de su moción es la que es, y yo siento decirle, pero está mal redactada. La concesión de una subvención nominativa en un determinado ejercicio no genera derecho de los beneficiarios a seguir recibiendo esa misma ayuda en el futuro. Y usted en su moción esto lo obvia, creo que de forma interesada e imprudente, porque saberlo lo sabe. Saberlo lo sabe. El consejero tendió la mano para acordar otro decreto antes de final de año. Dijo que ninguna asociación o entidad se verán perjudicadas por la prórroga. Trabajen con él, que es lo que les dijo. Trabajen con él. Gracias, presidenta. Muchas gracias a todos. Continuamos con el punto número 3, debate y votación de la proposición no de ley número 500/25 sobre el cumplimiento de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Para su presentación y defensa dispone de 5 minutos su portavoz, el señor Cibiac. Muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Muy buenos días a todos, señorías. Bueno, pues el Grupo Parlamentario Vox en Aragón trae esta PNL a la comisión, que básicamente lo que le pedimos a las Cortes de Aragón es que insten al Gobierno a cumplir las normas legales respecto a la supervisión de los entes dependientes. Normas que que fueron aprobadas en la legislatura pasada y que derivan de una normativa estatal, como es la Ley 40 del 2015 del régimen jurídico del sector público, que a su vez esa obligación que nosotros establecemos, que es en el artículo 81.2 de esta ley, está trasladada a una norma de ámbito autonómico, como es la Ley 5/2021, en el que literalmente dice lo mismo, que el Gobierno o la Administración pública deberá de establecer una supervisión continua de los entes dependientes a fin de determinar si los objetivos que dieron lugar a su fundación persisten. Es decir, si un organismo se creó para hacer algo, ¿ese algo ya está hecho? ¿O ese algo se ha quedado de manifiesto que no se puede hacer? ¿O han cambiado los objetivos de la entidad? Esa supervisión hay que hacerla. Hay que hacerla porque los propios aragoneses nos hemos dado esa obligación hacia el Gobierno. Es más, es el Gobierno el que trajo esa norma al Parlamento, el Gobierno anterior. Hombre, se me podía decir, ya, pero eso lo hizo el Gobierno anterior. Ya, pero las leyes son para todos los gobiernos, no solamente para los que promueven las leyes. Y además se da la circunstancia que el Gobierno actual, el Gobierno encabezado por Jorge Azcón y el consejero, digamos, de la materia, que sería Roberto Bermúdez de Castro, pues aprobaron en julio un decreto en el que se realiza
el desarrollo reglamentario de la ley que nosotros queremos que se cumpla. Por consiguiente, lo que no tendría ningún sentido es que la Administración autonómica fuera contra sí misma e incumpliera las normas que la propia Administración acaba de darse para sí misma, publicando un decreto en una fecha tan temprana, o sea, tan reciente como julio de este mismo año. Por consiguiente, nosotros estamos seguros de que esta proposición no de ley va a recibir un amplio respaldo de esta comisión, por un lado, porque los miembros del Gobierno anterior del cuatripartito fueron los que aprobaron esta obligación. Y, por otro lado, los miembros del partido que apoya al Gobierno actual es el partido del Gobierno que ha publicado el desarrollo reglamentario de esa norma. Pues, por consiguiente, aquí estamos todos de acuerdo. Dice, ¿y ahora Vox por qué se mete en este lío? Me podía preguntar alguno. Dice, hombre, pues porque ya van unos cuantos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas en el que se pone de manifiesto el incumplimiento de esta obligación de supervisión continuada de los entes dependientes. Por ejemplo, en el informe de fiscalización que vamos a examinar hoy mismo, el de la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria, el FITA, en el que la propia Cámara vuelve a incidir en que no se ha realizado la supervisión continua para determinar si subsisten los objetivos de su fundación, dice, y además en este caso es todavía más importante no haber hecho este control porque debido a que esta fundación ha abandonado el objetivo principal de su creación, que no era otro más que la creación de un parque tecnológico especializado en el sector agroalimentario, que para eso se creó el FITA. Otra cosa es que su actividad haya ido derivando. Y entonces, como consecuencia de ese control, se debería de tomar la determinación de mantener un ente, mantener una fundación, una empresa pública, un organismo, extinguirlo, fusionarlo con otro o que las actividades que realice pasen a realizarlas la Administración general de la comunidad autónoma. Pues bien, es que mientras no se haga ese tipo de control o de supervisión, no tenemos una materia, un informe sobre el que poder pronunciarnos. Entonces, cuando, por ejemplo, el señor consejero de Hacienda, Bermúdez de Castro, en el pasado pleno me dijo, dirigiéndose a mí, dice, bueno, no sé si se dirigía a mí o a otro diputado, pero en realidad se dirigía a mí. Decía, hombre, y como dicen algunos, en este Gobierno ni hay chiringuitos, ni hay cuevas de Alibaba, ni hay grasa en el cuerpo del Gobierno. Hombre, no dudamos de sus palabras, pero nos gustaría tener la comprobación fehaciente de que eso es así con un informe de este tipo, porque mientras tanto nos tenemos que fiar de que venga aquí un consejero y diga, aquí no hay chiringuitos como dicen algunos. Bueno, demuéstrenlo cumpliendo las leyes y haciendo una evaluación ente por ente para traer a esta Cámara un informe en el que se ponga de manifiesto la eficacia de ese ente y si se mantienen los objetivos que dieron origen a su fundación. Nada más. Muchas gracias, señorías. Cuento con el voto afirmativo de todas sus señorías. Gracias, señor Cibiac. Por Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Cibiac dispone de 3 minutos. Pues bien, señor Cibiac, es que lo que plantea en la PNL, como usted bien dice, ya está contemplado en la ley. O sea, ya hay una ley estatal que lo contempla y hay una ley autonómica que lo contempla. Y, sin embargo, lo trae de nuevo porque nos da la impresión, que también lo ha llegado a citar usted, que estamos volviendo otra vez un poco a la gran falacia de la extrema derecha de hacernos creer que eliminando lo que vosotros llamáis chiringuitos, que no son tal, sino suprimiendo organismos que califican de superfluos, mágicamente habrá fondos suficientes para financiar todas las políticas públicas y, sin embargo, al mismo tiempo ustedes prometen una bajada masiva de impuestos y generalizada de impuestos. Pues no parece que ese sea el camino. Esto es una ilusión peligrosa, una cortina de humo que esconde un modelo de país con un sector público raquítico, debilitado, incapaz de garantizar la cohesión territorial, no atender las necesidades básicas de la ciudadanía en todo el territorio. Y si hoy llegamos con dificultad, por ejemplo, a muchas comarcas, si hay pueblos que se sienten olvidados y servicios que apenas pueden mantenerse, imagínense lo que ocurriría si eliminan instituciones claves como el CITA, el FITA u otras similares que usted parece referirse en esta PNL. Estaríamos condenando a nuestra comunidad a perder capacidades estratégicas, conocimiento, innovación, oportunidades de desarrollo local.
Por supuesto que hay cuestiones que mejorar. Nadie niega que toda administración pública debe ser evaluada, revisada, modernizada, pero el camino no puede ser el del desmantelamiento. No podemos permitirnos destruir herramientas que durante años han demostrado ser útiles para el progreso económico, el tecnológico y social de nuestro territorio. Y su PNL deja en el segundo punto como muy evidente que el camino que prefieren es el del desmantelamiento. Parece ignorarse que un concepto básico de la economía pública, como es el retorno de la inversión al que ustedes apelan, no se trata solo de un retorno monetario directo, que generan centros como el CITA, que lo hace en investigación agroalimentaria, en innovación tecnológica, en transferencia de conocimiento, sino del efecto multiplicador que tienen sobre el tejido productivo, sobre las pymes, sobre la formación de nuestros jóvenes, sobre la atracción de talento e inversión privada. Cada euro invertido en estos organismos no se pierde, se transforma en empleo, en competitividad, en innovación y en oportunidades en el medio rural. Por eso, defender estas instituciones no es solo una cuestión ideológica, sino es una cuestión de responsabilidad, de visión de futuro, porque los países y regiones que avanzan no lo hacen recortando en ciencia, en innovación, en investigación o en conocimiento, sino apostando precisamente por ellos. Y el verdadero despilfarro no está en mantener organismos que generan valor, sino en destruirlos por perjuicio ideológico, condenando a nuestro territorio al atraso y a la dependencia. Por eso hay que apostar por una gestión pública eficiente, sí a la rendición de cuentas, pero también sí a un sector público fuerte, con herramientas que impulsen la economía, la investigación y la igualdad de oportunidades en todo el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Turno del Grupo Parlamentario Junts Aragonesistas, señor Soro. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, esta es una iniciativa que cuando la lees por primera vez, pues parece una iniciativa objetiva, aséptica, inocente, pues pide que se cumpla la ley y que cumplamos las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, que es lo que haremos dentro de un rato cuando les decimos que estamos de acuerdo y en nuestra propuesta de resolución, de hecho, lo que le pedimos al Gobierno es que cumpla las recomendaciones de la Cámara. Pero, en realidad, esta iniciativa no persigue eso, no persigue cumplir la ley, no persigue que hagamos caso a la Cámara de Cuentas. Esta iniciativa lo que persigue es que colaboremos todos para abonar el mensaje reiterado de la extrema derecha de los chiringuitos, que evidentemente es una falsedad. Yo puedo dar fe porque está en el Gobierno y lo sé que, desde luego, no hay chiringuitos. No nos vamos a dejar utilizar, evidentemente. Me ha llamado la atención el tono tan suave del señor Zibiac en su exposición. No es el habitual cuando desde Vox hablan de esta cuestión. Y, claro, lo que se persigue es tener el respaldo de esta comisión, de estas Cortes en definitiva, para seguir con ese mensaje que hace tanto daño a la Administración de la democracia de los chiringuitos y todo lo que dice la extrema derecha. Entonces, evidentemente, no nos vamos a dejar utilizar. Gracias, señor Soro. Turno del Grupo Socialista. Señor Galeano, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Vamos a aprovechar que esta mañana estamos todos muy por lo de cumplir la ley, como han dicho todos aquí los intervinientes anteriores y demás, que la ley hay que cumplirla para aplicar la ley también de vivienda, por ejemplo, estatal, ya que estamos todos con una gran receptividad hoy. Vamos a hacer que el Gobierno de Aragón también cumpla esa ley, que también es ley. Señor Civia, como le decía ahora el señor Soro, el primer acercamiento resulta un tanto sorprendente que me diga en la exposición de motivos lo de la proliferación de entidades públicas dependientes representa un riesgo significativo para la gestión eficiente de los recursos públicos, máxime ante la actual situación de restricciones presupuestarias y necesidad imperiosa de austeridad fiscal. ¿Esto de cuándo es? ¿Estamos en política de restricción presupuestaria? Y necesidad imperiosa de austeridad fiscal. Luego, como le decía el señor Soro, o sea, el tema de... Les sale a ustedes urticaria, porque además en la explicación lo ha hecho mención a la ley del sector público aragonés de aquí, pero en la PNL parece que tienen urticaria por citar la ley de aquí. Es una PNL que habla de la ley estatal, que me parece bien, pero es que omiten lo que dice la ley orgánica, que es básicamente lo mismo, pero por esa razón, no sé, porque no sé ustedes qué tipo de falta de entusiasmo de hablar de lo que aquí nosotros nos regimos por una ley del 21, que además el precepto del punto 1 prácticamente es verdad, si lo dice la ley, y como decían anteriores portavoces, ante eso, pero claro, luego usted escenifica lo que quieren decir con el punto 2 y empiezan ahí a hablar de la disolución, de tal, cuando o no, o de ese informe de seguimiento saldrá luego como veremos luego en la
propuesta del informe de fiscalización que hace la Cámara de Cuentas, o puede salir una integración, o puede salir una transformación del objeto social, o una disolución, pero claro, la incidencia nos vuelve a remitir, y usted lo ha dicho, lo de los chiringuitos financieros públicos, efectivamente, da la sensación de que parece que quiere decir lo que todos sabemos que ustedes quieren decir. Ese es el motivo de que me obliga a votar en contra. Si ustedes hubieran hecho una mención a la ley de que conforme a esto hay que hacer esto, instamos al Gobierno de Aragón a que lo acometa y a partir de ahí tal, pero es que claro, todo el tufillo que rodea luego, pues ya digo, tanto la exposición de motivos como la parte dispositiva está hecha, pues no sé si de una PNL a nivel estatal y luego ya pues la adecuamos aquí, pero hay omisiones muy importantes y luego hay cuestiones que se escenifican, como ese punto 2, que nos obliga a decirles que por este camino no, por el camino del estudio del cumplimiento de la ley, vuelvo a decir, por supuesto, pero para escenificar según qué historias, no. Gracias, señor Galeano. Y finaliza con el Grupo Popular. Señora Puyuelo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos subrayar la importancia de una administración pública moderna, eficiente y sostenible, capaz de responder a los retos actuales y a las verdaderas necesidades de los aragoneses. La Ley 40/2015, impulsada por el Gobierno de Rajoy, y la legislación autonómica establecen los límites que aseguran que nuestras entidades públicas sean útiles, operativas y estén alineadas con el interés general. Estamos de acuerdo en impedir la pervivencia de entes públicos cuyo objeto fundacional ya ha desaparecido o cuya actividad sea manifiestamente ineficiente. El Gobierno de Aragón no obvia, como han hecho otros, lo que señala la Cámara de Cuentas de Aragón, que existe un grave déficit de supervisión y control en nuestro sector público institucional. La existencia de entidades dependientes sin una supervisión rigurosa puede generar duplicidades y gasto superfluo y resta capacidad de inversión en servicios verdaderamente esenciales para el bienestar social y el desarrollo de Aragón. La racionalización y evolución constante de la utilidad de estas entidades no solo es un mandato legal, sino una exigencia de buena gobernanza y responsabilidad económica. Y aunque a usted, señor Civia, que puede parecerle que vamos tarde, en julio, como ya sabría, le informó, y además le informó el señor Bermúdez el pasado viernes, se ha aprobado la herramienta normativa que permite la realización de una evaluación periódica de los entes que componen el sector público institucional para asegurar que estos responden al propósito con el que fueron creados y que se utilizan adecuadamente los recursos. Los resultados de la evaluación permitirán a los gestores públicos adoptar decisiones relativas al mantenimiento, transformación o extinción de las entidades. El Gobierno de Aragón ha dado un paso fundamental con la aprobación el pasado mes de julio del Decreto 73/25, por el que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón. El decreto contempla las actuaciones necesarias para cumplir la Ley 40 de 2015 y la Ley 5/21 de organización y régimen jurídico del sector público autonómico. Uno de los aspectos destacados del nuevo sistema es que la supervisión se realizará preferentemente de manera automatizada, es decir, se van a establecer una serie de parámetros para realizar una primera evaluación de manera ágil y que alcance a todas las entidades dependientes. Con la información obtenida se podrá valorar con mayor objetividad si hay alguna entidad a la que sea necesario aplicar actuaciones de control concretas de control financiero de una manera concreta. De este modo, se pretende que la supervisión tenga el mayor alcance posible a la vez que se optimizan los medios disponibles. Y aunque es pronto para poder hacer un balance y presentar resultados concretos, sí podemos informar que desde la Corporación Empresarial Pública de Aragón ya se han remitido los informes de eficacia previstos en el decreto sobre las sociedades mercantiles autonómicas, que se ha desarrollado la herramienta que permite la realización de la supervisión automatizada y que la intervención general está avanzando en la implantación de este nuevo sistema. Señor Civia, porque lo estamos haciendo y porque queremos demostrarles que tenemos el mismo interés que ustedes en el control del gasto y en mejorar su eficiencia, este grupo considera adecuado apoyar su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación de la misma. ¿Votos a favor? 12 votos a favor. ¿Votos en contra? 8 votos. No. 10 a favor, 8 en contra. Queda aprobada la iniciativa, proposición no de ley 500/25. Turno de explicación de voto.
Sí, yo por mi parte sí que quería comentar una simple cuestión. También a raíz de la intervención de la portavoz del Partido Popular. A nosotros nos preocupa a veces esas evaluaciones que se quieren calificar automatizadas y casi como si de pretendida objetividad no discutible por nadie. La realidad es que el resultado de esas evaluaciones, que todas esconden realmente un componente ideológico detrás, es, por ejemplo, como la que el otro día nos anunció el ministro Puente, que el cercanías Zaragoza-Huesca no hacía falta porque su informe de evaluación decía que solo se usaba un 8%. Y estamos cansados de ver muchas veces las plataformas con gente sentada en el suelo. Es decir, que hay que ir con mucho cuidado. No hay evaluación objetiva. Toda evaluación objetiva tiene detrás un componente político, ideológico, que hay que aprobar también en estas Cortes. Por ejemplo, los criterios sociales son tan importantes para muchas de nuestras formaciones como el de rentabilidad económica. Y no podemos dejar caer determinadas instituciones porque el mero criterio de rentabilidad económica no sea positivo. Simplemente es esa advertencia, ese comentario. Gracias, señor Guitarte. Señor Civiar, por Vox. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues también muy agradecidos al Grupo Popular por haber apoyado nuestra iniciativa. Y el señor portavoz de Teruel Existe, el señor Guitarte, se empeña en ir en contra de algo que nosotros no hemos dicho, que es que pretendemos desmantelar no sé qué y que consideramos como criterio el retorno de la inversión y la rentabilidad. Pues es que no lo he dicho, es que no lo dice en ningún sitio, ni lo he dicho yo. Yo ya entiendo que un organismo como el CITA o como el FITA no se le puede exigir la misma rentabilidad que a una entidad privada, pero que si fue creado para un fin, habrá que cumplir si ese fin se está cumpliendo, y eso no es rentabilidad. Eso es meramente un control de eficacia o un control tan sencillo como decir, ¿este ente que se creó para este objetivo, el objetivo se está llevando a cabo o no? Para no encontrarnos con situaciones de entes que subsisten, ¿vale? Cierto que en muchos casos sin muchos gastos, pero que no tienen ningún tipo de materialidad. Y respecto a lo del lenguaje, me ha dicho no sé qué del lenguaje suave el señor Soro. Hombre, le agradezco sus amables palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Civiac. Señor Galeano, por el Grupo Socialista. Al hilo de esto del control de eficacia de determinadas estructuras y demás, también tendríamos que hacer un control de eficacia. Entonces, igual no hacemos algún tipo de PNL, ahora que lo pienso, sobre determinadas bajadas de impuestos, ¿no? Y además, anda que nos suponen mucho más coste que determinadas estructuras. Pero fíjese, señora Puyuelo, dentro del cortejo que hagan ustedes hoy con estas votaciones, aquí cada uno que asuma su cortejo. Pero fíjese, están votando también algo que dice lo siguiente: la proliferación de entidades públicas dependientes en Aragón representa un riesgo significativo. Bueno. Vota mi pelota. Pero escucha, máxime ante la actual situación, vuelvo a decir, de restricciones presupuestarias y necesidad imperiosa de austeridad fiscal. A ver cómo casamos eso, queridos compañeros, luego con bajar determinados impuestos a determinado porcentaje de personas aragonesas. O sea, a ver cómo luego casamos estas exposiciones de motivos con determinadas medidas que pueden verse aprobadas en un futuro. O sea, bueno, allá cada uno con su cortejo. Gracias, señor Galeano. Y por el Grupo Popular, señora Puyuelo. Señor Galeano, como bien le han dicho, en la exposición de motivos no se vota, lo que se vota es el petitum. Y en el petitum estamos absolutamente de acuerdo. El Partido Popular está afanado en el cumplimiento estricto de la legalidad, que es una obligación ineludible, es el fundamento mismo de una gestión responsable. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Retomamos, señorías, el punto número 1, lectura y aprobación si procede el acta de la sesión anterior. Queda aprobada por asentimiento. Ruegos y preguntas, punto número 4. ¿Algún ruego, alguna pregunta por esta mesa? No. Pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión recordando a los miembros de la mesa ampliada que a continuación celebraremos la misma. Muchas gracias y muy buen día a todos.